Paul Dirac, que justo lo mencionaste hace un rato. Él en alguna ocasión hace mención acerca de que la física se esfuerza de hacer fácilmente lo difícil, mientras la poesía hace todo lo contrario. ¿Qué piensas al respecto, que era lo que él quería decir con esto? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Laurimar, es muy buena. A ver, Paul Dirac fue un personaje muy, muy especial, así que evidentemente es una afirmación bastante exótica la que él hizo en ese caso, sobre todo porque a él, a mi gusto, y he escrito algo al respecto, para mí él era lo más parecido a un poeta como físico. Él efectivamente dijo en varias ocasiones que no entendía la poesía, no entendía por qué alguien para hablar de algo podía requerir, por ejemplo, no sé, tenemos la Oda a la cebolla de Pablo Neruda, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer un poema a la cebolla y dedicar un montón de versos, ¿no?, para algo tan simple como una cebolla? Entonces él decía, en cambio la ciencia, todo lo contrario, no busca una ecuación, la ecuación de Dirac es una ecuación brevísima. En la abadía de Westminster, en Londres, no está enterrado Paul Dirac, pero hay una baldosa que lo recuerda. Él no quiso ser enterrado allí, y la ecuación de Dirac entra en una baldosa. Entonces él decía, la ciencia busca con explicaciones universales y muy breves, si es posible explicar todo, o todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, eso es esa era la afirmación de Dirac. Por supuesto que yo creo que la afirmación de Dirac lo único que muestra es, bueno, las dificultades de él, ¿no? Dirac fue una persona que, por características personales que probablemente hoy uno podría a posteriori, por descubrimientos posteriores que se han hecho de psiquiatría, diagnosticarlo. Yo no lo quiero hacer porque obviamente sería un atrevimiento de mi parte, pero era una persona muy rara, ¿no? Y una persona con grandes carencias en la inteligencia emocional, hay muchas anécdotas que son divertidas realmente, porque Paul Dirac era una persona... voy a comentar una que yo creo que es divertida para distender un poco, para que vean cómo era Paul Dirac. Cuando tenía 30 y algo de años, un colega se acercó y le dijo, pero profesor Dirac, ¿usted no se va a casar? Y él dijo, bueno, sí, pero ¿con quién? Y bueno, la hermana de Wigner está soltera. Así que fue a la hermana de Wigner y le dijo, oiga, me dijeron que usted está soltera y no sé, ¿se querría casar conmigo? Y lo peor es que se casó con Dirac. O sea, increíble, era bueno para ligar, porque con una sola pregunta consiguió casarse. Pero, claro, ¿cómo explicarle a Dirac que para enamorarse pues hay que hacer una cantidad de cosas que seguramente para él eran absurdas? Si yo me quiero casar con alguien, voy y le pregunto. ¿Para qué voy a hacer todo el cortejo previo que no tiene ningún sentido? Hay otra anécdota muy divertida de él viajando con Heisenberg a Japón en barco, que Heisenberg, que no era así, estaban en un momento, en un viaje muy largo, en la cubierta ponen, bueno, una orquesta empieza a tocar, se empieza a bailar, y Heisenberg, que estaba charlando con Dirac, se levanta de la mesa y se pone a bailar con unas chicas que estaban ahí en el barco, y Dirac se queda sentado en la silla. Cuando vuelve Heisenberg, le dice, ¿por qué fuiste a bailar con esas chicas? Y Heisenberg le dice, no sé, porque me parecieron simpáticas. Dirac se queda un largo minuto en silencio, y le dice, ¿y cómo sabías que eran simpáticas? Claro, no era capaz de ver que en la actitud corporal y en la sonrisa tenía que ir a preguntarle. Dirac necesitaba ir a preguntarle, disculpe, ¿usted es simpática? Para saber si lo era. Entonces, bueno, Paul Dirac, que no comprendiera, no estoy seguro si no lo comprendía, pero es probable que no comprendiera el valor de la poesía, que no lo emocionara la poesía, y sin embargo, como digo, fue el gran poeta de la física. ¿Por qué digo esto? Porque antes comenté el descubrimiento de la antimateria y no entré en detalles, no lo voy a hacer tampoco ahora, pero sí quiero decir cuál fue el argumento principal por el cual fue, cuando se encontraba con obstáculos, sorteándolos. Y el argumento principal fue muy contra lo que indica el método científico, fue la belleza. Fue siempre la belleza. Él buscó entre las soluciones que se le ofrecían aquella que le parecía más bella y llegó a escribir que entre la verdad y la belleza había que elegir la belleza, porque la belleza acaba siendo verdadera. Y como vimos, también hablé antes de que las verdades son provisorias, las verdades son verdades por un rato, pues probablemente algo bello sea verdadero más tiempo. Esta era la forma de pensar de él, muy poco científica, digamos, lo que pasa es que Paul Dirac era realmente un genio, pero la vida de Dirac
Dirac tuvo muchos hallazgos muy importantes y muchas veces aplicó esta forma de pensar la física, y por supuesto que alguna vez se equivocó, y cuando se equivocó lo hizo a lo grande. Pero es increíble porque los errores grandes de Dirac son tan maravillosos que uno se le da ganas de, si hubiera en algún lado una oficina donde responda alguien que sea, no sé, por las leyes de la naturaleza, uno iría a la oficina de reclamaciones para decir, pero vamos a ver, ¿qué clase de chapuza es esta naturaleza que no obedece esta maravillosa idea de Paul Dirac? Voy a poner este ejemplo porque yo creo que es tan lindo que quiero compartirlo. Dirac en un momento, hay algo que no entendemos los físicos, y es por qué la gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas. Si yo, no solo yo, un niño pequeño toma algo del suelo, lo levanta y si lo pensáis un poco, con sus dedos está venciendo ni más ni menos que la atracción gravitatoria del planeta Tierra. Un niño de 1 año. Y lo hace. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, porque la interacción electromagnética, que es la que hace que los dedos puedan sujetar el objeto, es muchísimo, pero muchísimo. Os voy a decir exactamente, 1000 trillones de trillones de veces más intensa que la gravedad. Entonces Dirac dijo, ¿qué clase de universo puede ser así, ¿no? Tener esa desproporción tan inexplicable de dos interacciones. Entonces se le ocurrió algo extraordinario. Este es un trabajo que escribió en media página de una revista muy conocida que se llama Nature, y lo escribió en su luna de miel, cuando se casó con la hermana de Wigner, que por cierto, cuando lo iban a visitar a Dirac, gente que no sabía que se había casado, y a veces abría la puerta la hermana de Wigner, y le preguntaban a Dirac, ¿esta quién es? En lugar de decir mi esposa, decía la hermana de Wigner. O sea, ese era Paul Dirac. Bueno, cuando Dirac se fue de luna de miel, en un momento parece que se aburría y escribió este trabajo que es increíble. Dirac dijo, ¿cómo hago para distinguir entre algo que es constante y algo que cambia muy lentamente? ¿No? Yo puedo, por ejemplo, si apoyo la mano en el mármol 25 veces, uno mira el mármol y nada parece haber cambiado. Sin embargo, si han ido a la Catedral de Santiago de Compostela, y si no, os invito a hacerlo, veréis una columna en la cual están marcadas las manos de los peregrinos, porque millones y millones y millones de peregrinos pues han logrado que de tanto tocar la columna han dejado la marca de sus manos en la columna. Entonces es un efecto de desgaste muy lento, muy lento, que nunca se aprecia, salvo que uno deje pasar mucho tiempo. Entonces Dirac dijo, ¿cómo sé yo si la gravedad es débil, siempre fue débil, o es débil ahora, pero no lo fue en el inicio del universo? En esa época se conocía la edad del universo, no tan bien, pero era más o menos la misma que conocemos hoy, y entonces Dirac se preguntó, ¿qué pasa si el universo es demasiado viejo? Y entonces la gravedad se debilitó, porque se fue debilitando con el tiempo. Claro, y entonces dijo, bueno, ¿y cómo mido el tiempo? No lo puedo medir en años, porque el año tiene que ver con la Tierra, y el universo es mucho más grande que la Tierra. No lo puedo medir en horas, en minutos, en segundos, porque son todas unidades derivadas del año. Entonces dijo, lo voy a medir con una unidad que sea universal. Imaginemos que tengo un átomo de hidrógeno y me pregunto cuánto tarda la luz en atravesarlo. Esa es una unidad de tiempo. Y se dio cuenta de que la edad del universo en esa unidad de tiempo era un 1,78 ceros. Dijimos antes que la gravedad es un 1,39 ceros, más débil que la interacción electromagnética, que es la más presente en la vida cotidiana. Entonces Dirac dijo, hombre, son dos números gigantes, pero es que uno es el cuadrado del otro. No puede ser casualidad. Entonces concluyó que la gravedad se iba debilitando como la raíz cuadrada del tiempo. Pero claro, luego dijo, ¿qué otro número grande hay? El número de protones, el número de partículas que forman nuestros átomos, más o menos se calcula que es 10 también un 1,78, 80 ceros. Hombre, otra vez el cuadrado del otro. Por lo tanto, concluyó que la materia se iba creando permanentemente con el tiempo, y entonces dijo lo siguiente, todo esto en media carilla, sin ecuaciones, dijo, si la masa crece porque cada vez hay más protones, entonces la Luna cada vez pesa un poco más, la Tierra también. También disminuye la atracción gravitatoria, pero si uno mete todo eso en la ecuación de Newton, ve que la Luna cada vez debería estar más atraída por la Tierra y por lo tanto debería caer sobre la Tierra en algún momento. Entonces Dirac fue, digamos, cuando planteó esta idea, fue como era una persona muy influyente, y después de la predicción de la antimateria, ¿quién se va a atrever a decirle, vaya chorrada? Cuando el Apolo 11 fue a la Luna, el último instrumento que dejaron Neil Armstrong
y Buzz Aldrin sobre la Luna, fue un retroreflector para desde la Tierra poder enviar un láser y que el láser vaya y vuelva a la Luna y poder medir la distancia a la Luna. Se ha medido la distancia a la Luna y se ha comprobado que la Luna se aleja de la Tierra. O sea que la predicción de Dirac está mal. Categóricamente la Luna no se acerca, sino que se aleja y entendemos bien por qué se aleja. Cuando salió este trabajo de Dirac, que fue un gran fiasco y Dirac mucho no lo siguió, no siguió trabajando en ello, pero cuando estuvo mayor y empezó a ver algunos físicos de algunos lugares del mundo que le decían, he hecho esta medida que coincide con lo que usted dice en ese trabajo, empezó a creer que quizás tenía razón en esta idea y empezó a dar charlas. Si buscan alguna charla de Dirac, como murió en la década del 80, las pocas que hay que yo encontré en internet son de él contando esta idea que estoy contando ahora. Es muy gracioso que cuando George Gamow, un físico muy famoso, visitaba Copenhague, a Bohr, cuando sale el trabajo de Dirac y entra Bohr con la revista abierta y totalmente furioso y le dice, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando un hombre se casa.